Marandúa Verde. Noticias, historias, datos, personajes que defienden nuestra más grande riqueza como humanidad, la naturaleza. Marandúa Verde, un espacio de responsabilidad ambiental de Marandúa Estéreo. 8:12 minutos de la mañana y como les decíamos, hoy en Marandúa Verde vamos a estar hablando del Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul. Hablamos de este día porque se busca justamente generar conciencia y promover esa participación mundial sobre la lucha contra la contaminación atmosférica y especialmente en esta contaminación del aire que se ha convertido en un programa global, en un problema global mejor, con impactos de gran alcance, obviamente, a esos problemas transfronterizos, que es justamente lo que estamos viviendo en el día de hoy. Sí, y el tema para este año a propósito coincide con eso, porque el tema de ese Día Internacional de Aire Limpio por un Cielo Azul en este 2022 es el aire que compartimos, y es que, como lo decía usted, la contaminación atmosférica no tiene fronteras, todos respiramos el mismo aire y por ello hay que asumir esa responsabilidad. Y por eso nos parece tan importante, sobre todo porque hoy pues es noticia la calidad del aire a propósito de los incendios muy graves que se están registrando en la Amazonía brasileña. Lo hemos dicho, y estos últimos días la red de monitoreo de calidad del aire en Bogotá pues registró un aumento de la concentración del material particulado en la capital. Es decir, que esos incendios que se están registrando en la Amazonía brasileña ya están afectando nuevamente, como lo que pasó comenzando este año acá en el departamento del Guaviare puntualmente, con todos estos incendios que se tenían en medio de una temporada muy seca que logró afectar el aire en Bogotá, logró afectar el aire en ciudades como Medellín incluso, y eso es parte de lo que también se está viviendo el día de hoy a propósito de estos incendios que también han dejado una grave deforestación en la Amazonía brasileña. Pues para ello hemos invitado a un experto quien ha analizado también esa problemática del impacto que hay desde la Orinoquía y la Amazonía frente a esos incendios con la calidad del aire que se respira en las ciudades capitales. Vamos a saludar hasta ahora pues al docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, el profesor Luis Belalcázar. Profesor, muy buenos días, gracias por estar con nosotros aquí en Marandúa Verde. Muy buenos días para todos, buenos días para los oyentes. Pues profesor, comencemos entendiendo un poco de cómo funciona toda esta dinámica de esa calidad del aire, los incendios forestales en la Amazonía, cómo se puede entender ese gran impacto o grave impacto mejor que se tiene. Bueno, el problema inicia con la tala de los bosques, sea en la Amazonía o en la Orinoquía. Entonces, inicialmente lo que se hace es talar los bosques, esperar un tiempo a que se sequen. Después de que están secos, se inician los fuegos, esto con el fin de limpiar la tierra, los espacios de bosques. Y cuando se inician los fuegos, pues se libera gran cantidad de contaminantes, entre ellos el material particulado. Ese material particulado es transportado por el viento, dependiendo de la época del año, hacia otras regiones, no solo del país, sino de otros países. Entonces es un problema que, como ustedes lo mencionan, no es un problema local, es un problema regional, incluso de todo Sudamérica. Sí, usted ha tenido una particular, digamos, estudio frente a esto que ha pasado en la Orinoquía y en la Amazonía, y es que todo surge también a raíz de esos incendios que nos afectan no solamente aquí entonces lo local, sino también en esas capitales. ¿Cuáles son esos, digamos, graves impactos que se tienen en esa calidad del aire? ¿Cómo se mide? ¿Cuál es el seguimiento que le hacen pues los que estudian esa calidad del aire? Bueno, hay dos formas de medir la contaminación del aire. Una es con equipos de monitoreo in situ, es decir, hay que instalar equipos en los lugares donde uno quiere conocer la calidad del aire. Hay unos equipos que son de bajo costo, que son portátiles, y hay unos equipos que son de alto costo para mediciones in situ. En Bogotá nosotros tenemos una red de calidad del aire muy robusta con equipos de ese tipo in situ, lo mismo en Medellín, pero en otras ciudades de Colombia los monitoreos in situ son muy escasos. De pronto Bucaramanga y Cali tienen algunas estaciones de calidad del aire con equipos muy robustos, pero eso sería todo. Hay algunos equipos de monitoreo portátil de bajo costo que se han instalado en algunas ciudades temporalmente, pero cuyos datos pues son de difícil acceso. Esa sería una opción. La otra opción es utilizar satélites. Ahora es posible utilizar información satelital
para determinar los niveles de contaminación en todo el planeta. Y esa información está disponible en Internet de manera sencilla y cualquiera puede consultarla. Entonces, los satélites nos han sido de mucha utilidad, sobre todo para estudiar los problemas de calidad del aire en las regiones de Colombia donde no hay monitoreos, como es el caso de San José del Guaviare. En San José del Guaviare no hay monitoreos in situ, pero tenemos los satélites y con los satélites nosotros hemos podido determinar los niveles de contaminación en todo el sur oriente de Colombia y en general pues en todo Sudamérica. Profesor Luis, en este caso, ¿cuáles son las regiones más contaminadas o los departamentos que más contaminan este medio ambiente? Bueno, depende de la época del año. En general, si uno mira todo el promedio de todo el año, pues las más contaminadas son las ciudades, principalmente Bogotá, Medellín, Cali, Jumbo sobre todo. Jumbo tiene unos niveles muy altos de contaminación del aire a nivel anual, es decir, todo el año se presentan altos niveles de contaminación. Pero si lo miramos a nivel estacional, es decir, por meses, los meses de enero, febrero y marzo, incluso abril, presentan altísimos niveles de contaminación en ciudades pequeñas que no tienen una gran población, que tienen un parque vehicular pequeño o muy poca actividad industrial. Y ese es el caso de las ciudades que se encuentran en el sur de Colombia, como por ejemplo San José del Guaviare, por ejemplo Mitú, por ejemplo Mocoa, y en el norte pues está Cúcuta, y están todas las ciudades que se encuentran en el nororiente de Colombia. Pero eso solo lo hemos podido ver por satélites porque, como te cuento, no existen monitoreos a nivel de superficie. Entonces, esas serían las ciudades que están más afectadas a nivel estacional en los primeros meses del año. Y eventualmente, como ahora, por ejemplo, en esta semana tuvimos un episodio de alta contaminación en Bogotá, donde los niveles de contaminación por material particulado estuvieron muy altos, y eso se debió al transporte del humo de los incendios que están ocurriendo ahora en el Amazonas, pero en el Amazonas brasileño. Entonces, la contaminación puede viajar miles de kilómetros incluso. Hay estudios que demuestran que en otros países, por ejemplo, los incendios que ocurren en Argentina pueden atravesar el continente y llegar a otros continentes. O, por ejemplo, el polvo del Sahara puede ser transportado desde el África hasta Colombia y hemos visto episodios de alta contaminación en Colombia. Entonces es un problema de gran escala, ¿no? Sí, señor, exactamente. ¿Y cuáles son esos, digamos, fenómenos o esos vientos con los que viajan y se traen esas partículas en el aire? ¿Cómo se puede entender ese fenómeno? Bueno, depende de la época del año. Por ejemplo, en la época de inicios de año, de enero a abril, los vientos soplan principalmente de oriente a occidente. Entonces, tiene que ver con la temporada del año. Y los vientos lo que hacen es arrastrar los contaminantes. Toman los contaminantes de los incendios y los arrastran hacia otros lugares donde la contaminación es más baja o puede ser alta, como por ejemplo el caso de Bogotá, y el humo de los incendios se suma al humo que generan acá las industrias y los vehículos. Entonces eso desencadena los altos niveles de contaminación y los episodios y las alertas por mala calidad del aire. Y en el caso, por ejemplo, de ahora, en la época del año en la que estamos, agosto, septiembre, los vientos en algunos días tienden a soplar de sur a norte. Y entonces el viento transporta los contaminantes que se están generando en los incendios del Amazonas y los puede traer hasta Colombia, incluso Bogotá, Medellín, o generalmente, y es lo que más ocurre con mayor frecuencia, es que los lleva hacia el sur, hacia Argentina. Entonces, son problemas de que nosotros conocemos como contaminación transfronteriza, que los contaminantes que se generan en un país son transportados hacia otro país. En este caso, por ejemplo, en nuestro departamento, ¿quién sería la entidad que pueda ayudar a mirar ese monitoreo y si es muy caro los aparatos que se tienen que adquirir? Bueno, tendría que ser la Corporación Autónoma Regional, en primer lugar. Segundo, el Ministerio del Medio Ambiente. Los equipos, hay equipos incluso económicos muy útiles, puede costar 1 millón, 2 millones de pesos para medir la contaminación del aire, un equipo económico que puede dar buena información, y los equipos ya más robustos, más avanzados, que son, digamos, los que están regulados por las autoridades ambientales, solo un equipo puede costar 100 millones de pesos. Pero me parece que sí es importante que la autoridad ambiental local, es decir, la Corporación Autónoma Regional, tome cartas en el asunto y instale equipos, sea de bajo costo o de alto costo,
pero se requiere el monitoreo porque hemos visto con los satélites que en San José del Guaviare los niveles de contaminación son muy altos entre febrero y marzo, a inicios de año. Posiblemente, pues ya ese tema está relacionado con las quemas que se presentan en el país. Hagamos un poco de pedagogía, profesor Belalcázar, para las personas que efectúan este tipo de quemas, porque esto está relacionado con el tema del carbono marrón procedente de la quema de biomasa, la importancia de que se entre en conciencia de evitar estas quemas, porque las temporadas de verano ya se nos está convirtiendo en paisaje esta situación en el cual se reflejan puntos de calor que están relacionados con quemas e incendios forestales, profe. Bueno, sí, las quemas y los incendios que están ocurriendo tienen varios efectos en el medio ambiente y sobre todo en la salud humana. Ya hay estudios que han relacionado los incendios forestales con incrementos en las tasas de mortalidad, sobre todo de las poblaciones vulnerables, por ejemplo los niños y los adultos mayores. La contaminación del aire está generando incrementos en las tasas de mortalidad y especialmente en las regiones pues como San José del Guaviare, donde no hay fuentes importantes de contaminación, pero que son los incendios forestales los que están causando la mala calidad del aire. Eso tiene efectos sobre la salud, efectos, por ejemplo, incrementos en las personas que tienen asma, tienen incrementos en o deterioro de su salud. Y bueno, hay muchos otros efectos en la salud, por un lado, y por otro lado en el medio ambiente, pues que cuando se quema se está destruyendo generalmente una propiedad muy valiosa, que es nuestro patrimonio ambiental, ¿no? Estamos destruyendo los bosques que son irreparables, son bosques que tienen cientos o incluso miles de años, que cuando se talan y se destruyen son irreparables, y que son, por ejemplo, en el caso del Amazonas, son el pulmón del mundo. Son una parte vital para el funcionamiento del mundo y para el equilibrio del clima. Hemos visto en los últimos días, por ejemplo, noticias de las sequías en Europa, de las inundaciones en otros países, y esos son efectos del cambio climático que se van a ver cada vez en los próximos años, se van a ver con mayor frecuencia. Entonces, tener presente que nuestras acciones tienen un impacto grande en el medio ambiente y que nosotros mismos nos vemos afectados, incluso nuestra propia salud se ve afectada por estas quemas y por estos incendios. Profe, ¿cuánto dura de pronto, por ejemplo, 1 hectárea, 2 hectáreas para que se vuelva a restaurar ese ecosistema? Depende del tipo de bosque. Pero hay bosques, por ejemplo, si hablamos del Amazonas, es irreparable. Nunca más volverá a estar como estuvo. Es irreparable. No tiene forma de volver al estado original. La pérdida es enorme, invaluable, porque son bosques pues, que tienen para formarse, tardaron cientos o miles de años, y no es posible volver a ponerlos como estaban antes. Si son bosques así nativos como el caso del Amazonas. Si son bosques que son, digamos, varios, que ya fueron con árboles que fueron plantados, eso puede durar entre 20 y 40 años dependiendo de los árboles que se hayan plantado. Sí, señor, y es que la deforestación lamentablemente aquí, pues en la Amazonía está en este momento en alerta roja, no solamente por la deforestación, sino también por esa contaminación que se está generando. Profesor, usted decía, esto también tiene un impacto en la salud que es tal vez de las cosas más graves, que a veces no parecen prioridad, pero que resultan ser, digamos, a largo plazo y sobre todo en ciudades donde sí se siente esa calidad del aire y afecta a esas personas que tienen ciertas condiciones respiratorias. ¿Qué otro tipo de condiciones, digamos, médicas o afectaciones médicas puede generar este tipo de contaminación del aire? Puede ir desde irritación en los ojos, irritación en la garganta, en las mucosas, en el sistema respiratorio, hasta incremento en enfermedades respiratorias, deterioro, por ejemplo, de personas que son vulnerables como los niños y los adultos mayores, deterioro de alguna enfermedad preexistente, por ejemplo, los adultos mayores que tienen enfermedades cardíacas, la contaminación del aire puede exacerbar esas enfermedades, o por ejemplo las personas que tienen hipertensión puede exacerbar la hipertensión y al final, si son personas vulnerables, puede desencadenar en la muerte. Entonces es un problema serio, es un problema muy grave en términos de salud, al cual hay que ponerle mucha atención.
En este momento, el alerta que ustedes están emitiendo desde la red de monitoreo, porque usted lo dice, allá sí lo están monitoreando, pero esos aires o esos vientos que pasan desde Brasil, pasan también por aquí, por el departamento del Guaviare, es decir, ¿qué tanta incidencia podríamos tener en esta región del país? Sí la tienen y lo estamos viendo con los satélites. Ustedes pueden verla, hay una página de internet que se llama Windy, windy.com, es una página gratuita donde usted entra y puede mirar cómo está la calidad del aire en la región, tomado desde satélites. Y sí la tienen, claro, incluso es peor que en Bogotá. Seguramente ustedes tienen niveles mucho más altos que en Bogotá porque ustedes están más cerca de la fuente, es decir, al Amazonas. Entonces, primero el llamado de atención a la autoridad ambiental local, a la corporación ambiental autónoma, es instalar equipos por lo menos empezar con equipos de bajo costo. A la ciudadanía también, porque por ejemplo acá en Bogotá ha habido un movimiento ciudadano grande que, dado que las autoridades ambientales en algunos casos no han tomado las medidas necesarias, entonces los mismos ciudadanos compraron los sensores de bajo costo y los instalaron y empezaron a medir la contaminación en diferentes espacios, y eso hizo presión sobre las autoridades ambientales y la autoridad en general para que se tomen las medidas adecuadas. Entonces sí tienen que tener una incidencia, los niveles deben ser altos. Ustedes mismos lo pueden verificar en la página windy.com y pues el llamado a los ciudadanos a tomar conciencia de que esto es un problema, no solo un problema ambiental, sino un problema de salud pública y que tenemos que tomar medidas. Sí, profesor, aquí estamos viendo justamente en este momento el reporte que está haciendo esa página. Habla de San José del Guaviare. Tenemos una temperatura, estamos aquí haciendo el experimento en vivo, profesor, sí, bueno, porque habla de 23 grados centígrados para San José del Guaviare, eso es la temperatura, sí, y entonces hablamos de viento, en este momento viento de 4 kilómetros, más o menos, 4 kilómetros sí, a esta hora, y habla, acá cómo podemos nosotros entender la calidad del aire. ¿Estás en un computador? Sí, señor. Bueno, entonces en la parte derecha hay como ahí ven unos ítems, calidad del aire. Sí, ahí está calidad, dale clic a calidad del aire y ahí hay un botoncito que dice PM2.5. No, el NO2. PM2.5. PM2.5. Le das clic ahí y ahí sí, te muestra la calidad del aire. Ah, perfecto. Aquí estamos. Aquí cambia obviamente el color del panorama y entonces, pero no me aparece como las cifras. Si te paras encima de San José, si te das un clic encima y ahí te aparece el número. Muy bien, vamos a intentarlo aquí para justamente conocer esto, porque hay unas cifras. Estábamos viendo que ustedes en la red de monitoreo reportaban unos números de 150, 152, sí, que al parecer son esa franja. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es esa escala con la que se mide esa calidad del aire? Bueno, lo que se obtiene con los equipos de monitoreo son unas concentraciones, que en realidad es algo químico que es un poquito difícil de entender, que son, por ejemplo, en el caso de lo que tú estás mirando, es PM2.5 con niveles de microgramos por metro cúbico, que es la masa que hay por cada metro cúbico de aire, la masa de material particular, que es muy poquito porque son microgramos, ¿no? Pero es un poco difícil de entender, entonces se creó una escala que se llama el índice de calidad del aire, donde esos valores de microgramos por metro cúbico se convierten en un índice de colores. Entonces los colores van desde el verde hasta el marrón. Y el color verde indica que la calidad del aire es buena, luego va subiendo los colores hasta el naranja, luego el rojo y luego el marrón. Y cuando está de color rojo es porque la calidad del aire es dañina para la salud y ya empieza a ser mala. Entonces en Bogotá lo que se reporta son los índices de calidad del aire, que también están en números, que van de 0 a 300, y cuando estás entre 150 y 200 estás diciendo que estás en un índice de color rojo, y en Bogotá estuvimos de color rojo ayer. Aquí estamos dice que tenemos 22 PM en esa condición. Microgramos por metro 22, cúbico, ¿no? Sí, señor. Sí. Bueno, habría que hacerle el seguimiento a todo el día, porque la Organización Mundial de la Salud dice que no debe ser superior, el promedio del día no debe ser superior a 25. Entonces cerca
cerca al Estamos límite por ahora. cerca al límite. Entonces sí tenemos un impacto en este momento Sí. importante con lo que está pasando en Brasil. Y tiene todo el sentido. Estamos mucho más cerca, estamos muy cerca de la Amazonía brasileña. Y aquí las recomendaciones, ¿cuáles serían entonces, profesor, para uno tener en cuenta, sobre todo prevenir cualquier tipo de afectación, especialmente las personas que tienen esos problemas respiratorios? Bueno, hacerle seguimiento a la página, porque pues no hay otra opción, no tenemos otra fuente de información. Y sobre todo las personas que están vulnerables, los niños y los adultos mayores, no realizar actividad física en exteriores. Por ejemplo, correr, hacer ciclismo, cuando tenemos niveles de calidad del aire altos, es decir, cuando estamos en índice de calidad de aire rojo, para las personas vulnerables es mejor permanecer en casa o reducir nuestra actividad física. Y cuando los niveles son ya mucho más altos, esa recomendación se extiende a toda la población, ¿no? En este momento no creo que haya niveles tan altos porque pues generalmente en esta época los vientos soplan más hacia el sur y lo que se observa del impacto del Amazonas brasileño es por algunos días, pero habrá que hacerle un seguimiento. Pero pues esa sería la recomendación cuando hay episodios de mala calidad del aire. Yo creo que eso es muy frecuente, caso de San José del Guaviare, en los primeros meses del año. Febrero, marzo sobre todo, deben tener niveles altos y yo creo que esas recomendaciones, y es sobre todo personas vulnerables, niños, menores de 5 años, adultos mayores, sobre todo con enfermedades como enfermedades cardiovasculares, deberían permanecer en casa y no hacer actividad física. No hacer actividad física al aire libre, permanecer en casa y también había escuchado el uso del tapabocas, ¿no? Que además por el tema sí. El tapabocas ayuda sobre todo cuando hay episodios de mala calidad de aire. Entonces también usar el tapabocas y digamos ya se nos puede volver costumbre, ¿no? Después de la pandemia. O por uno o por lo otro, en este caso, muy lamentable. Sobre todo tener esa conciencia de que hoy, en el Día Internacional pues del Aire Limpio por un cielo azul, pues lamentablemente estamos en medio de esta crisis que vive nuestra Amazonía, que nos debe llamar también como sociedad, como país y como habitantes de este planeta que lamentablemente está viviendo un cambio climático que se siente en cada día, en cada gramo que aumenta en su temperatura, profesor, y por eso también quería pues finalizar con ese llamado importante que le hagamos a todos nuestros oyentes aquí en el departamento del Guaviare, que a veces nos alejamos a pesar de que estamos tan cerca de la Amazonía, pero lo damos por sentado y no vemos realmente la gran pintura de lo que está pasando a nivel internacional. Sí, correcto, ¿no? Es el llamado sobre todo a ser conscientes de que nuestras acciones tienen un impacto en el medio ambiente y que nuestros impactos en el medio ambiente tienen un impacto grande en nuestra salud, que es lo más valioso, ¿no? Nuestra salud. Entonces el llamado es a ser conscientes, a estar atentos y a solicitar a las autoridades ambientales mayor control sobre la contaminación del aire. Sí, señor, pues es el profesor de la Universidad Nacional de la Facultad de Ingeniería, el profesor Luis Belalcázar, hablándonos un poco, ilustrándonos hoy en el Día Internacional del Aire Limpio por un cielo azul. Pues profesor, muchas gracias por este tiempo y por estar con nosotros aquí en Marandúa Verde, hablando de este tema tan crucial como es el aire para todos. Bueno, con mucho gusto y a la orden. Y un saludo para todos. Muchísimas gracias. Es el profesor Luis Belalcázar, como lo decía. Pues ahí está. El tema es que aquí estamos muy tranquilos porque no sabíamos, no tenemos ese conocimiento. Es decir, nadie nos está diciendo el aire está contaminado, hay una posible contaminación. La alerta llega desde Bogotá, pero es que para que el aire llegue contaminado a Bogotá tuvo que haber pasado por aquí, porque estamos hablando de los incendios de la Amazonía brasileña. Así que si ustedes ya saben, tienen algún tipo de problema respiratorio, están dentro de esta población que podría verse afectada, pues en este momento la recomendación es evitar estar al aire libre haciendo algún tipo de deporte, porque la exposición a esta calidad del aire que tenemos hoy y estos días, mientras además se calma esta crisis en la Amazonía brasileña, puede ser pues muy grave, contraproducente, sí señor. Muy bien, 8:35, recuerden que Marandúa Verde es una iniciativa de Marandúa Estéreo con el apoyo del Reino del proyecto Unidos por los Bosques de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible, las embajadas de Noruega, el Reino Unido, la Unión Europea, Rewild y Andes Amazon Fauna. 8:36. El bosque y la Amazonía nos necesitan. Hoy hablamos por ellos. Marandúa Verde. Noticias, historias, datos, personajes que defienden nuestra más grande riqueza como humanidad. La naturaleza. Marandúa Verde.
un espacio de responsabilidad ambiental de Marandúa Estéreo.